Noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Guadalupe Montserrat Unzueta Carrasco. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El número de mi matrícula es 2103-4814, la licenciatura Derecho, la materia Derechos Humanos en el ámbito internacional, el nombre del reto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora, Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández, y la fecha de elaboración es la fecha de hoy. Aquí se nos pide analizar dos casos, los cuales los voy a leer y después contestar las interrogantes que se nos piden responder. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí lo que se nos pide responder es: ¿consideras que existe la responsabilidad por el Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí, claro que existe, ya que la plaza de armas pertenece al Estado, al igual la institución donde la tenían detenida pertenece pues a órganos del Estado. Además que a Ana no se le permitió hacer alguna llamada, ya que por la ley se debe de brindar. Tampoco se le leyeron sus derechos, a su vez que no se le explicó el porqué del procedimiento, ya que no se le dijo el por qué se le detuvo. En el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que la autoridad que ejecuta una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo la más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Aquí no le entregaron directamente ante la autoridad, ya que la detuvieron 3 horas en la patrulla, y que por el simple hecho de no leerle sus derechos, pues ya se desestimó cualquier proceso que se pudiera llevar en contra de ella. En la barandilla recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. En el artículo 1 de nuestra Constitución mexicana nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, etc. También en este artículo nos dice que todas las autoridades en el ámbito, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar, a su vez reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que la ley establezca. En este caso, jamás se defendió a Ana ni se veló por sus derechos. En el artículo 6 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información de ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En el artículo 7 de esta misma nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Pues aquí nos dice que van a repartir panfletos en la plaza. Puedo decir que mientras había la manifestación no era un motivo para llevársela detenida, ya que no provoca algún desorden en la sociedad y solo estaba haciendo uso del derecho de libertad, de difusión e ideas a través de los panfletos bíblicos. Enseguida voy a leer el caso 2. Durante la pandemia por el COVID-19,
el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio. Lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales. Como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la pregunta que se nos pide responder es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 de la Constitución Política nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. Ya lo había leído en el caso anterior. Cualquier tipo de distinción, o por ejemplo el género, la edad, la discapacidad, la condición social, salud, religión, etcétera. Cualquiera que sea de estos, el Estado debería prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones a los derechos humanos en término a lo que la ley establezca, cosa que jamás se hizo con esta persona, con Andrés. Aquí se discriminó a Andrés, que es una persona en condición de calle, que conforme al artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos dice que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección ante la ley. En el artículo 25 de esta misma nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. A él jamás, aquí no se le ayudó a que tuviera un defensor público ni respetaron sus derechos, ya que también lo denigraron, lo humillaron, lo avergonzaron ante la sociedad. Todo esto lo sustento en el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ya que dice que toda persona que tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Asimismo, al haber boletinado a Andrés, el artículo 14 de esta Convención Americana nos dice que toda persona afectada por información inexacta o agraviadas emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tienen derecho a efectuar por el órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Aquí, pues, lo que la autoridad debería hacer es como pedir una disculpa pública por haber hecho este acto en contra de Andrés. Como conclusión, puedo decir que en estos dos casos podemos notar el abuso de poder de las instituciones públicas, las cuales violentaron los derechos de las dos personas en los dos casos. Aquí el Estado mexicano tenía el deber más bien de proteger y salvaguardar los derechos de estas personas, lo cual no ocurrió. Se tuvo que recurrir a instancias de mayor jerarquía. Recordemos que el conocimiento es poder y si contamos con la información necesaria como ciudadanos, si no contamos con esta información necesaria, nos pueden pasar este tipo de abusos. A su vez, nosotros como litigantes debemos conocer a fondo, pues para poder defender a quien en su momento lo necesite. Gracias.